Ahora vamos a mirar lo que es la radicación. La radicación es la operación inversa a la potenciación, inversa al tema que acabamos de mirar, ya que permite encontrar la base, o sea, la base de la potenciación, cuando se conoce el exponente y su potencia. Entonces por aquí tenemos que los radicales se escriben con este pequeño garabatico que hay aquí. Tiene un índice radical que está escrito como n. El radical pues es este pequeño escrito de acá. Tenemos que dentro del radical se va a llamar cantidad subradical y el resultado se va a llamar raíz. Tenemos dos ejemplos claritos. Entonces por acá tenemos raíz cúbica. Cuando aquí tenemos un número 3, bueno, no se alcanza a ver bien, pero de un número, en este caso es menos 64, nos va a dar este resultado. Esto yo lo puedo escribir como una potencia que más adelante lo vamos a mirar. Por acá tenemos otro ejemplo que sería raíz cuadrada. Cuando aparece aquí el número 2 nosotros vamos a decir cuadrada. Incluso hay unas raíces que no tienen este índice, pero nosotros vamos a suponer o ya debemos saber que es una raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 25 me va a dar 5. ¿Qué significa esto? Que yo debo buscar un número que multiplicado dos veces, en este caso, me dé el subradical o el número que está dentro. En este caso pues sería 5. 5 por 5 me va a dar 25. Y lo mismo para acá. Yo debo buscar un número que multiplicado 3 veces por el mismo me vaya a dar el número que está dentro del radical. En este caso es menos 64. Vamos entonces con unos datos muy importantes de la radicación. El primero es que la raíz enésima, cuando hablo de enésima significa que aplica para cualquier número, bien sea para raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, quinta, sexta y de ahí en adelante, o sea que aplica para todos. Dice, raíz enésima de un número positivo es otro número positivo. Entonces tenemos acá la raíz enésima, la raíz cúbica de 729 va a ser 9, ya que si yo escribo esto como una potencia, es decir, que yo debo buscar un número que multiplicado por él 3 veces, o sea, en este caso sería 9, entonces sería 9 por 9, 81, y 81 por 9 me va a dar 729, entonces sí está aplicándose esta parte importante. Siguiente ítem importante, si el índice, es decir, este numerito de acá arriba, es impar y el subradical es negativo, entonces la raíz es negativa. Vamos a mirar. Entonces tenemos índice negativo, en este caso es 5. Subradical negativo, en este caso es menos 32. Entonces el resultado, mire lo que dice acá, entonces la raíz o el resultado va a ser negativo. Y claro, aquí está. Yo puedo interpretar esto como una potencia. Entonces menos 2 elevado a la 5 me va a dar menos 32. Siguiente ítem importante, dice, si el índice es par, el índice, míralo acá, este numerito chiquitico de acá arriba, que en este caso es 4, y el subradical es negativo, en este caso es menos 81, la raíz no es un número entero. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Entonces mire, tenemos aquí la raíz, acá nos dice raíz cuarta de menos 81, nos dice que no es un número entero, dado que, aquí les voy a poner dos ejemplos. Un número que multiplicado 4 veces el mismo me dé 81 menos 81. Entonces el único que existe o que el único número que me aplica para esta condición es el 3. Entonces si yo pongo acá 3 por 3 por 3 por 3 me va a dar 81. Pero me da 81 positivo. En este caso me está diciendo que el subradical es negativo. Entonces por lo tanto este no aplica. Y ahora, si yo lo pongo el menos 3 negativo y hago lo mismo, entonces menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, también me va a dar positivo. Base negativa, exponente par, entonces me va a dar positivo. Entonces mire que en ambos casos me está dando positivo. Yo necesito que me dé un negativo. Entonces por lo tanto, esta raíz no tiene una solución en números enteros, ya que no existe un número elevado a la cuarta potencia que dé como resultado menos 81. Más adelante, cuando estén en otros grados, sí van a poder analizar este tipo de radicales que son un poco más complejas. Ahora pasamos entonces a lo que son las propiedades de la radicación.
La primera propiedad es raíz de un producto. Se cumple que si dentro de una raíz enésima hay una multiplicación, lo que yo hago es repartir esa raíz para cada uno de los números que se están multiplicando. Bien sean 2, 3, 4, 5, etcétera, números los que se estén multiplicando dentro del radical, yo voy a repartir ese radical con cada uno de ellos. Tenemos un ejemplo muy clarito. Entonces acá tengo raíz cúbica de menos 8 por 27. Lo que yo hago es repartir la raíz cúbica de cada uno de los números. Entonces raíz cúbica menos 8 por raíz cúbica de 27. Entonces raíz cúbica menos 8 me va a dar menos 2. Es decir, que yo voy a buscar un número que multiplicado él mismo 3 veces me dé como resultado menos 8. Lo único que aplica sería menos 2. Menos 2. Menos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Si yo los pongo negativos, ahí me va a dar el menos 8. Lo mismo sucede para la raíz cúbica de 27. Un número multiplicado 3 veces por el mismo que me dé 27, el único que aplica sería 3. Y ya luego, como aquí se están multiplicando, este punto indica multiplicación, entonces yo lo que hago es multiplicar menos por más, menos, 3 por 2, 6. Listo. Vamos con la siguiente propiedad de la radicación, que es raíz de un cociente. Entonces se cumple que si dentro de un radical hay un fraccionario o un número, si dentro de una raíz hay un número fraccionario, entonces yo lo que hago es repartir esa raíz a cada uno de los números, tanto el numerador como el denominador. Y acá tenemos otro ejemplo. Raíz cúbica de 64 octavos es igual a la raíz cúbica de 64 sobre la raíz cúbica de menos 8, perdón, aquí me faltó el menos, entonces era menos 8, ¿listo? Entonces, raíz cúbica de 64 me va a dar 4. ¿Por qué? Porque es buscar un número que multiplicado 3 veces el mismo me dé 64. En este caso es 4 por 4, 16, y 16 por 4 me va a dar 64. Entonces el único que me sirve es el 4. Y para el de abajo, entonces ya tenemos que es este mismo resultado que tenemos acá, que sería menos 2. Lo que yo hago aquí es dividir. Tengo un 4 positivo, un 2 negativo, entonces aplico ley de los signos. Más por menos, menos. 4 dividido 2 me da 2. Pasamos a la siguiente propiedad de la radicación. Entonces tenemos raíz de una potencia. Entonces se cumple que cuando yo tengo dentro de un radical una potencia, lo que voy a hacer es que voy a dividir el exponente del radical. Lo que voy a hacer es dividir el exponente de la potencia con el índice del radical. Entonces acá tenemos un ejemplo. Raíz cúbica de 2 a la 6. Esto es igual a... Dejo el mismo subradical, que en este caso es 2. Y lo que voy a hacer es primeramente jugar con el exponente de aquí y el índice del radical. Entonces 6 dividido 3. Esto me va a dar igual 2 a la 2. Y esto es igual a 4. Última propiedad y no menos importante sería esta, raíz de una raíz. Se cumple que cuando yo tengo dentro de una raíz otra raíz, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar los índices de esta raíz. ¿Listo? Entonces tenemos acá, mira acá lo que les decía al comienzo, cuando un radical no tiene el índice, que está invisible, esa siempre va a ser raíz cuadrada. Entonces tenemos raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Dejo el mismo subradical, que sería el 64, y voy a jugar con los índices del radical. ¿Qué voy a hacer? Los voy a multiplicar. Entonces 2 por 3 me va a dar 6. Raíz sexta de 64 me va a dar a 2. Es decir, que yo voy a buscar un número que multiplicado 6 veces por el mismo me dé 64, y el único que aplica es el 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2, 64. Entonces está aplicando esa propiedad.